Doña Remedios se sentía cada vez más desesperada. Esa mañana, al mirar por la ventana de su pequeño departamento, la realidad la abrumaba. La luz del sol se filtró a través de las persianas, pero su corazón estaba cubierto por las sombras de la angustia. Había recibido una carta de su arrendador. Si no pagaba el alquiler pendiente, tenía hasta el fin de la semana para abandonar el lugar que había sido su hogar durante tantos años. Sabía que la vida había sido dura desde la pérdida de su hija, María, y el peso de los recuerdos solo parecía intensificarse. Dentro de su mente, una lucha constante. El amor por su hija, los momentos felices del pasado y el dolor que siempre la acompañaba. De repente, el sonido de un claxon hizo que su corazón se acelerara. Al asomarse, vio a un niño pequeño, Diego, que corría para salvar a un grupo de gatos que habían cruzado la calle. El frenazo de un coche hizo que su alma temblara, recordándole que la vida es frágil. Diego, por su parte, no podía dejar de pensar en Doña Remedios. Sabía que vendía dulces por las calles para ayudar a su madre Isabel, una mujer solitaria que luchaba cada día para salir adelante. Desde que la conoció, Diego había desarrollado un vínculo especial con ella. Una vez se había quedado más de lo que pensaba en su casa, escuchando historias de antaño, donde Doña Remedios, a pesar de su tristeza, encontraba pequeños destellos de alegría al recordar a su hija. La admiraba por su fortaleza, aunque no podía evitar notar esa tristeza en sus ojos. Esa mañana, mientras vendía sus golosinas, pensó en una forma de ayudarla. Se acercó a ella con una bolsa llena de caramelos que había ahorrado. «Se los regalo, Doña Remedios. Sé que no tiene mucho, y tal vez esto le saque una sonrisa», le dijo con timidez. Ella lo miró sorprendida y luego perdió la mirada, como si su vida pasara frente a sus ojos. Poco a poco, la relación entre ambos fue creciendo, hasta convertirse en un pilar en las vidas del otro. Diego se sentía cada día más inquieto por la situación de Doña Remedios. La angustia por perder su hogar se convirtió en una carga pesada que tomaba forma en su corazón. Mientras caminaban juntos por el barrio, él le preguntó sobre su vida, sus sueños y temores. Fue entonces cuando ella, con una voz quebrada, comenzó a hablarle de su hija, el amor que había tenido por ella, y la tragedia de aquella noche fatídica en el orfanato que había cambiado su vida para siempre. Era la primera vez que alguien escuchaba esa parte de su historia, y el pequeño Diego, sintiéndose parte de algo más grande, quiso ayudar. Esa tarde, después de la escuela, Diego decidió reunir a sus amigos del barrio. Les habló de Doña Remedios, de su situación, e imploró a todos que se unieran para ayudarla. La idea era simple: hacer una recolecta. Los chicos compartieron su visión de un barrio unificado y solidario. La reacción de los otros fue sorprendente. Comenzaron a planear lo que sería una tarde de venta de dulces para recaudar fondos. La emoción se palpaba en el aire, creando un nuevo sentido de pertenencia en la comunidad. Al día siguiente, se juntaron en la plaza del barrio exhibiendo los dulces, mientras las risas y los juegos llenaban el espacio. La gente comenzó a llegar, comprando para ayudar a la anciana que había atraído sus corazones. En las normas de la vida encontraron fraternidad, riendo, compartiendo anécdotas y sintiendo que todos eran parte de algo importante. Al final del día, a pesar de sus esfuerzos, la cantidad recaudada no fue suficiente y Diego sintió un vacío en su pecho. Aún así, la esperanza era tangible. Diego no podía aceptar que la situación de Doña Remedios quedara sin resolver. Esa noche, después de un día tan agotador pero significativo, se quedó pensando en cómo podía ayudarla de otra manera. Empezó a investigar sobre el pasado de Doña Remedios, queriendo encontrar a su hija, su única razón de vivir. Recordó que ella había mencionado vagamente un orfanato. Entonces,
Tomó su cuaderno y comenzó a redactar las cosas que sabía. Con cada palabra que escribía se sintió más motivado. Aunque sabía que el camino sería largo, sentía un fuego en su interior que lo impulsaba a no rendirse. A la mañana siguiente, Diego llegó al orfanato de su ciudad con una lista de preguntas en mente. Se armó de valor y habló con la administradora, quien lo escuchó con atención. Sin embargo, cada respuesta que recibió era como un balde de agua fría. María había desaparecido en el fuego del orfanato hace más de 20 años. Diego, sin embargo, no iba a dejar que la desilusión lo detuviera. Regresó a casa con información que había recabado de forma casi mágica, sintiendo que cada pista lo acercaba más a cumplir su misión. Se acercó a doña Remedios y compartió lo que había encontrado. Su voz vibraba con esperanza. La anciana lo miraba con lágrimas en los ojos. «Puede que haya una luz al final de este túnel», pensó ella, mientras una brisa suave acariciaba sus mejillas. La incertidumbre seguía acechando, pero Diego y doña Remedios compartieron copas de café con la comunidad esa tarde. Incluso los niños del barrio se unieron, oyendo historias de reconciliación y de la búsqueda de María. Juntos confeccionaron un volante para distribuir en la plaza y más allá, conteniendo la búsqueda de información que pudiera guiarlos hacia el reencuentro de madre e hija. La determinación en los rostros de todos evidenciaba que el sueño de doña Remedios no estaba muerto. Estaban dispuestos a luchar por ello. Sin embargo, sabían que el tiempo corría y la angustia era palpable. La angustia afectó el ambiente, pero ellos deseaban que el amor pudiera superarla. El clima cambió durante los días siguientes, y las sucesivas semanas se volvieron agridulces. El viento trajo palabras de esperanza y otras de incertidumbre. Pero un día, mientras Diego revisaba unas antiguas facturas en la biblioteca local, se topó con un nombre. Sin decir palabra, salió corriendo. La noticia era inverosímil. En una ciudad vecina, una mujer que se hacía llamar María había pasado años trabajando con niños. Diego sabía que debía actuar rápidamente. La combinación de su valentía infantil y la sabiduría de la anciana creaban una corriente digna de superar cualquier barrera. Aún así, se preparaban para lo que se avecinaba. Su corazón latía fuerte. Cuando finalmente llegaron a casa de la mujer, el mundo parecía estar en suspenso. La tensión en el aire era palpable, como si fueran esos últimos segundo antes de que comenzara todo una vez más. Doña Remedios, temblando, tocó la puerta. Cuando ésta se abrió, sus ojos se encontraron con el rostro que había estado buscando toda su vida. María, ahora adulta, miraba con incredulidad. La conversación que siguió fue un tono de emociones contradictorias, entre la sorpresa, el amor y el dolor, como si la historia se desbordara en palabras. La falta de palabras hizo que el momento fuera eterno. El tiempo parecía detenerse. De vuelta al barrio, doña Remedios y María comenzaron a reconstruir su relación, buscando entenderse y perdonarse. Pero no solo fue un proceso privado. La comunidad misma se unió a ellas, asegurando que el hogar de doña Remedios no se convirtiera en un recuerdo ambiguo del pasado, sino en un centro de reunión, llenando esos espacios vacíos con vida, recuerdos compartidos y una nueva historia que contar. A medida que el sol se ocultó en el horizonte, simbolizando no un final, sino un nuevo comienzo, Diego entendió que su papel en todo esto era valioso. Había hecho algo grande. A veces, en los momentos más oscuros, puede surgir un ser humano. Y aunque todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos, la historia de todos no terminó. En su lugar, se sembró una semilla de esperanza, en la comunidad, en doña Remedios y en María. Mientras la gente se aglutinaba en su nuevo refugio, Diego se alejó observándolos, sintiendo una sensación de satisfacción.
Todo lo logrado fluía como un río, pero algo quedó en el aire como un manto de incertidumbre. La pregunta sin respuesta de lo que había pasado los había dejado a todos en un limbo, un eco que resonaba en sus corazones, como si la historia siguiera latiendo en esos espacios. Y así, la vida continuó, llena de promesas, pero siempre con ese hilo de misterio, como si todo lo vivido en aquel día hubiera sido un sueño, un susurro, algo que nunca terminaría de ser completamente entendido. Doña Remedios y María comenzaron a construir puentes frágiles entre sus vidas, ventanas a un pasado que parecía haber sido olvidado. Cada tarde se sentaban juntas en el pequeño balcón del departamento, compartiendo tazas de café y galletas que Diego traía de vez en cuando. Cada conversación se volvía una página que descubría un nuevo capítulo de su historia. Las risas de María resonaban como ecos nuevos en el hogar, llenándolo de vida, mientras doña Remedios, con sus ojos aún marcados por el dolor, comenzaba a vislumbrar un futuro que no había creído posible. En estas tardes de confianza se contaban secretos, cómo María había vivido en distintos hogares de acogida, cómo había luchado por ser una buena persona a pesar de la falta de su madre. Doña Remedios, con cada relato, se sentía más aliviada y menos culpable, como si cada lágrima que caía sobre su taza borrara un pedazo de su sufrimiento. Mientras tanto, Diego mantenía su papel de catalizador en la comunidad. Había comenzado a sentir una especial conexión con el movimiento que habían creado. No solo era la historia de doña Remedios y María, era un grito de unión y solidaridad que resonaba por todo el barrio. Los sábados eran ahora días de actividad en la plaza. Niños jugaban, adultos compartían y la música sonaba en cada rincón. Ya no era solo una venta de dulces, se había transformado en un festival de esperanza. A medida que doña Remedios y María reconstruían su vínculo, la comunidad disfrutaba de los frutos de su esfuerzo. La antigua casa se llenó de paredes pintadas a mano en las que los niños plasmaban sus sueños y su creatividad. Un mural apareció, un homenaje a la conexión entre generaciones, la fortaleza maternal y la fuerza de la juventud. Un día, mientras Diego ayudaba a organizar una reunión comunitaria, surgió la idea de inaugurar formalmente el nuevo centro como un espacio de apoyo para las familias del vecindario. Se sintió una chispa de entusiasmo. Todos se unieron para planificar un evento, una gran fiesta que uniera a todas las familias y celebrara la nueva vida en el barrio. Con el beneplácito de doña Remedios y María, decidieron que la fiesta sería un tributo a todas las madres, simbolizando la fuerza, el sacrificio y el amor que compartían. El día de la inauguración, la plaza estaba llena de banderines de colores, mesas decoradas, música alegre y risas resonando por todos lados. Doña Remedios se sintió abrumada por la calidez y cariño que la rodeaba. Nunca había imaginado que su casa, la que casi perdió, podía convertirse en el corazón de la comunidad. Las semanas pasaron rápidamente, y mientras el centro alcanzaba su máximo esplendor, Dieguito pensaba en los rumores que circulaban sobre la búsqueda de María. Algunos decían que estaba en un hogar de paso, otros que se había mudado a otra ciudad. Esa incertidumbre lo llenaba de dudas, pero Diego se negaba a rendirse. Con la ayuda de amigos, comenzó a distribuir más volantes, como si el viento esparciera su mensaje. Las noches eran largas, pero su determinación no se desvanecía. Una tarde, mientras compartía con doña Remedios y María las nuevas actualizaciones sobre la búsqueda, el teléfono de doña Remedios sonó. Era una mujer al otro lado de la línea, que afirmaba tener información sobre una joven que podría ser María. La voz temblorosa de doña Remedios llenó la habitación de anticipación. Convencidos de que había una conexión, acordaron encontrarse en un café cercano. La esperada reunión se llenó de nervios y esperanzas.
Cuando la mujer llegó, doña Remedios sintió que el tiempo se detenía. Se presentó como Clara, quien había sido cercana a María durante sus años en el hogar de paso. Contó historias sobre una joven inquieta, llena de sueños, pero atrapada en situaciones difíciles. Mientras relataba, los ojos de doña Remedios se humedecieron. Sentía que cada palabra la traía un poco más cerca de su hija. Clara les informó que María había estado en rehabilitación, luchando contra sus propios demonios, pero desde hace unos meses había decidido seguir adelante. Sin embargo, había perdido el contacto con su familia y a veces se sentía perdida. Inspiradas por el testimonio de Clara, doña Remedios y María decidieron que no podían esperar más. La necesidad de actuar se convirtió en una urgencia y el par de mujeres se preparó para buscar a María. Su primera parada fue la última dirección que Clara les había proporcionado. A medida que se acercaban, el corazón de doña Remedios latía con fuerza, llenándose de emociones contradictorias. El temor de ser rechazada, pero también la esperanza de encontrar a su hija. Mientras atravesaban el umbral de la dirección impresa, doña Remedios respiró hondo y tocó la puerta. Cuando María abrió, sus ojos se encontraron por primera vez en décadas. La vulnerabilidad de ambos era palpable, como una conexión eléctrica, aunque el silencio en el aire estaba cargado de incertidumbre. La emoción de la reunión no fue fácil. María, al principio, se mostró reticente y dudosa, reacia a aceptar que la mujer que tenía enfrente era su madre. Las lágrimas fluyeron mientras las dos mujeres intentaron construir palabras con el corazón en la boca. Doña Remedios intentó explicar su amor, el dolor que había sentido, cómo había luchado por cada día sin su hija. María escuchaba, pero el temor y la confusión se alternaban en su rostro. Finalmente, doña Remedios tomó la valentía de compartir una historia que nunca había contado en su totalidad, revelando los secretos detrás de su pérdida y cómo había cambiado radicalmente su vida. Así, lentamente, comenzaron a deshacer el nudo del pasado. Mientras las horas pasaban, las palabras se convirtieron en un baluarte y comenzaron a sanar las viejas heridas. El amor y el perdón fluyeron entre ellas y, aunque no todo era perfecto, cada oración compartida resonaba con el eco de la esperanza. La conversación se volvió un tira y afloja de sentimientos. Finalmente, fue María quien rompió el silencio, pidiéndole a doña Remedios que le contara más sobre su infancia. La sonrisa que se dibujó en el rostro de doña Remedios irradiaba un calor que había estado ausente por tanto tiempo. Sentía que el reencuentro era un regalo del destino. Con el tiempo, el vínculo entre doña Remedios y María se afianzaba. Juntas, elaboraban planes para el futuro, soñando con un hogar lleno de amor y risas compartidas. Pero no solo la madre e hija se reformaban, la comunidad también continuaba floreciendo. Diego pensó que, así como había tejido la amistad entre ellos, había creado una familia en torno a lo que habían comenzado. Las actividades del centro se expandieron, clases de arte, talleres para madres e hijos y espacios para que las abuelas compartieran sus historias. La unión que ahora reinaba estaba grabada en cada rincón del barrio, y cada vez que doña Remedios y María caminaban juntas, llevaban consigo la luz que habían encontrado unidas. Con el paso del tiempo, nuevas familias se unieron a la causa. Diego, poblado de energía y entusiasmo, ideó un festival anual para celebrar la comunidad. Era el final de un ciclo, pero el nacimiento de un nuevo tiempo. Mientras la música retumbaba en el aire, los risas brotaban desde cada esquina, como un homenaje a las historias que antes se escondían. Las luces centelleaban bajo la noche estrellada, y mientras el sol caía, el corazón de la comunidad latía fuerte. En ese rincón del mundo, doña Remedios y María enviaron una oración de gratitud al cielo.
La vida comenzó a florecer no solo en el hogar de doña Remedios, sino en los corazones de cada uno de los que se habían unido a su viaje. Al final de la festividad, Diego, observando la alegría en los rostros de su comunidad, supo que él había contribuido al crecimiento de algo mucho más grande que él mismo. La historia de amor, esperanza y conexión siempre seguiría viva, resonando en las calles de su barrio por generaciones venideras. Doña Remedios y María, ahora unidas por la vida y la historia, pasaban sus días descubriendo el rincón que representa su hogar. Cada rincón de su pequeño departamento parecía tener un eco de risas, un canto de recuerdos que, aunque agridulces, se llenaba de esperanza. En las mañanas conversaban sobre el presente, organizando funciones en el nuevo centro, mientras las tardes eran momentos de reflexión en el balcón, donde el sol se deslizaba suavemente sobre sus rostros. Mientras doña Remedios hablaba de su juventud y de cómo había enfrentado cada desafío de la vida, María la escuchaba con atención, sintiendo una conexión que había anhelado durante tanto tiempo. Aquellas charlas eran como el hilo dorado que las unía a pesar de los años perdidos, mostrando que la vida no siempre es lineal, sino un entramado de historias que se entrelazan. Mientras tanto, Diego continuaba su labor en la comunidad. La idea del festival anual iba tomando forma y se notaba en el aire la emoción por los preparativos. Se juntó con jóvenes del barrio, creando un equipo que se encargaría de organizar juegos, música y actividades que celebraran la diversidad cultural de su vecindario. Cada niño, madre y abuelo se sentía incluido, como si fueran parte de una familia extendida. La plaza, donde una vez vendían dulces, ahora se transformaría en un vibrante centro de encuentro, repleto de colores, sonidos y risas. Diego comprendía que su papel iba más allá de ayudar a doña Remedios. Era un pilar que sostenía el espíritu del barrio. Las reuniones para planificar el evento se llevaban a cabo todos los fines de semana, y cada 1900 vez que compartían ideas, la risa y la complicidad parecían tejer una red invisible de amor y alegría. Un día, mientras organizaba unos bocetos de actividades, Diego encontró un viejo álbum de fotos en casa de doña Remedios. Al abrirlo, vio imágenes de María de niña, con una sonrisa que irradiaba felicidad. Intrigado, se llevó el álbum al centro, donde lo mostró a los otros jóvenes. Todos se maravillaron con las imágenes y decidieron que sería una buena idea crear un mural informativo en honor a doña Remedios y María, presentando su historia de amor y reencuentro. Así nació la idea del Mural de la Unidad, un proyecto que no solo contaría su historia, sino que también inspiraría a otros en la comunidad a compartir las suyas. El día de la inauguración del mural, se invitaría a todos a escribir sus propias historias de amor, pérdida y esperanza, creando así un mosaico que reflejaba la diversidad y la rica cultura del barrio. Con mucha emoción, comenzar los preparativos para el festival se convirtió en su prioridad. Cada sábado, la comunidad se reunía para trabajar juntos. Unos pintaban, otros organizaban los stands y algunos más preparaban comidas típicas que harían de ese día un viaje gastronómico. Todos querían contribuir, desde las madres con sus recetas tradicionales hasta los niños que venían a ayudar a pintar el mural. Diego, con su energía contagiosa, se convirtió en el líder natural de ese proyecto y brotaba en él un sentimiento de pertenencia por el lugar donde había crecido. En cada reunión se notaba un crecimiento, no solo de la organización del festival, sino del lazo que crecía entre todos los miembros. Mientras trabajaban, compartían risas, confidencias y sueños, llenando el aire con un sentido de comunidad. El día del festival finalmente llegó, un hermoso sábado de primavera. El sol brillaba con fuerza y los aromas de comida típica llenaban el aire. La plaza
Se adornó con banderines de colores, mesas de artesanías, y el mural estaba ya listo. Doña Remedios y María, emocionadas y nerviosas, se paseaban entre los arreglos, observando cómo su historia inspiraba a otros. En ese ambiente festivo, el discurso que Diego lanzó al comenzar el evento resonó en los corazones de todos. Habló de la fuerza del amor, de cómo la comunidad se unía para apoyarse y sobre todo de cómo la historia de Doña Remedios y María era un faro de esperanza que iluminaba el camino de muchos. El aplauso fue atronador y las sonrisas llenaron de vida la atmósfera. Así, a medida que el festival avanzaba, las risas brotaban entre la gente. Los niños corrían, jugando entre ellos, y los adultos compartían recuerdos y anécdotas, mientras en la esquina del evento un grupo de jóvenes interpretó una canción que captó la esencia del espíritu comunitario. Era un homenaje a las madres con una letra que evocaba la unión y la esperanza. Las lágrimas se asomaron a los ojos de Doña Remedios al escuchar la melodía, recordándole todo lo que había vivido y sintiéndose al mismo tiempo agradecida por el presente que le ofrecía su comunidad. Mientras tanto, en el mural, niños y adultos empezaban a escribir sus propias historias, creando una obra colectiva que reflejaba las vivencias de tantas personas, convirtiéndose en un símbolo del amor que se había sembrado en ese espacio. Cuando la tarde se transformó en noche y las luces comenzaron a iluminar la plaza, el festival tomó un nuevo giro. Diego decidió realizar una ceremonia para honrar a todas las madres presentes. La plaza se llenó de velas, y en un momento de silencio, cada asistente fue invitado a pensar en su madre o en una figura materna que haya tenido un impacto en su vida. Doña Remedios, con la mano de María entrelazada con la suya, cerró los ojos y agradeció en su corazón a la vida por permitirle este momento. Las velas encendidas iluminaban sus rostros, reflejando un brillo de esperanza, unidad y gratitud. El barrio entero parecía estar en sintonía con una melodía creada por los latidos de cada corazón presente. Era un recordatorio de lo que podían lograr juntos en tiempos difíciles y cómo el amor podía trascender incluso las experiencias más dolorosas. A medida que la ceremonia llegó a su fin, Diego recordó que también era un momento de celebración y agradecimiento por las transformaciones que había tenido la comunidad. Mientras la velada continuaba, la gente comenzó a compartir historias, risas y abrazos. Era evidente que el festival había hecho más que unir a Doña Remedios y María. Había consolidado una comunidad dispuesta a luchar por el bienestar de cada uno de sus miembros. Después de la ceremonia, el ambiente se llenó de música y baile, con todos participando en una danza que reflejaba la alegría colectiva. Las miradas se cruzaban con complicidad, y era como si la plaza vibrara con una energía renovada, una especie de magia que había unido sus corazones. El evento terminó con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo nocturno, simbolizando un nuevo comienzo. Y la comunidad se unió en una celebración de amor. Después de disfrutar de la representación y de las historias compartidas, Marta, una vecina del barrio, se acercó a Doña Remedios y a María. Con su mirada sincera y emocionada, les dijo cómo la historia de ambas las había tocado profundamente, recordándole su propia experiencia de vida. Relató cómo había llegado a ese barrio solitaria, sin lazos familiares, y cómo la unión de todos había hecho que sentirla en casa. Esta reflexión profundizó aún más el sentido de comunidad, convirtiendo el festival en un espacio de sanación para todos. Después del festival, el nuevo centro comunitario se destacó como un lugar vibrante y acogedor. Comenzaron a llevarse a cabo talleres y actividades que abrían un espacio para el diálogo, la inclusión y la creatividad.
La propuesta de Diego de establecer un programa de apoyo para estudiantes, donde los niños se ayudaran entre ellos, se llevó a cabo rápidamente. Las tardes eran ahora un ir y venir de pequeños y grandes, todos encontrando su lugar en esta familia elegida. Doña Remedios se convirtió en una figura respetada y querida, compartiendo su sabiduría y historias que inspiraban a muchos. María, por su parte, comenzó a dar clases de arte, usando su propio dolor y experiencias para ayudar a otros a encontrar sus voces a través de la creatividad. En cada rincón del centro se podía ver cómo el amor que había germinado en un pequeño departamento florecía ahora en una comunidad unida. Pero no todo era perfecto. A medida que el tiempo pasaba, la vulnerabilidad de María regresó a su vida. Viejas heridas emocionalmente no sanadas poco a poco comenzaron a asomar, y sentía que su pasado la seguía como una sombra. Una tarde, mientras estaba en el centro, recibió un mensaje inesperado de Clara, quien le informó que su antiguo hogar de paso había cerrado. Esto dejó a María llena de dudas y confusión. Por un lado, se sentía aliviada de que no tenía que lidiar con el lugar que ahora le traía tantos recuerdos oscuros, pero por otro lado, el miedo de enfrentar su pasado la hizo sentirse vulnerable nuevamente. Decidió buscar ayuda y comenzar a hablar en sesiones grupales en el centro. Entendía que sus luchas personales eran parte de su viaje y no tenía por qué enfrentarlo sola. En el grupo encontró compañerismo y entendimiento, y lentamente empezó a sanar esas viejas heridas. Mientras tanto, la relación entre doña Remedios y María continuaba creciendo. La anciana se convirtió en un soporte constante, recordándole a su hija lo valiosa que era su historia y que no debía preocuparse por las sombras del pasado, sino enfocarse en construir sus sueños en el presente. Doña Remedios la animaba a seguir adelante y a utilizar su arte como una forma de expresión y liberación. En cada taller, María comenzó a explorar su voz, y las personas la apoyaban, comenzando a contar sus propias historias a través de la pintura y la escultura, convirtiendo ese espacio en una galería viva de emociones. Las piezas comenzaron a ser exhibidas en el centro y se volvían un símbolo de fortaleza y resiliencia, atrayendo a miembros de la comunidad y visitantes de otras partes de la ciudad, interesados en ser parte de esta experiencia regenerativa. Diego, al ver cómo se expandían las actividades en el centro y cómo María y doña Remedios estaban transformando sus vidas, sintió una profunda satisfacción. Sin embargo, la inquietud que le había crecido en el corazón desde su infancia volvió a asomarse. Se dio cuenta de que aunque su comunidad estaba floreciendo a su alrededor, había un vacío que no podía ignorar. Diego comenzó a cuestionarse si su misión personal de ayudar había terminado, o si había aún más que podía hacer. En medio de la euforia comunitaria, sentía que necesitaba lidiar con sus propias inseguridades y vivencias, aquellas que también había guardado en su interior. Una tarde, mientras reflexionaba sobre esto con algunos de sus amigos, se dieron cuenta de que el tema del bienestar emocional y la salud mental no estaba siendo realmente tratado en el centro. Fue entonces que Diego surgió con la idea de organizar un taller sobre autoconocimiento y autoaceptación, donde jóvenes y adultos pudieran explorar sus sentimientos y aprender a canalizarlos de manera creativa, como había hecho María. La propuesta fue bien recibida y decidieron llamarlo Renacer, un viaje hacia adentro. La idea resonaba con todos, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a planear el primer taller. La primera sesión fue un éxito rotundo. Diego, junto con varios profesionales que aceptaron la invitación de colaborar, crearon un ambiente acogedor para todos. Las risas y lágrimas se intercalaban mientras los participantes compartían sus historias y se apoyaban unos a otros.
Doña Remedios asistió en apoyo y se sintió profunda y emocionadamente conectada con la esencia de cada historia que escuchaba. La vulnerabilidad se sentía en el aire, como si el proceso de compartir experiencias se volviera un acto de amor. Allí, cada persona era una luz para la otra, y los lazos que se formaban en el taller eran testimoniales de lo que la comunidad había aprendido. La verdadera fuerza estaba en estar dispuestos a escucharnos y ser escuchados. A medida que pasaban las semanas, Diego se sintió fortalecido por el crecimiento personal que también estaba experimentando. Aprendió a sacar adelante sus propios miedos, lo que le dio el coraje para abrirse más. La comunidad no solo prosperaba como un punto de encuentro social, sino también como un espacio de sanación. Mientras las actividades continuaban, se formaron nuevos grupos de apoyo en la comunidad. No era únicamente un espacio donde se ayudaban entre sí, sino donde cada individuo se convirtió en un amigo inestimable, reafirmando la idea de que en la adversidad, el amor y la comprensión son las armas más poderosas. Sin embargo, no todo se encontraba perfectamente alineado. Un día, estalló una discusión en el centro. Algunos miembros se sentían excluidos de las actividades recientes y pensaban que el foco debería estar en actividades para los más vulnerables, como los niños y ancianos. Diego, al escuchar esto, se dio cuenta de que los esfuerzos por crear un espacio seguro no podían ser efectivos si no todos se sentían incluidos. Así que convocó una reunión a la que invitó a todos, donde cada voz tuvo un lugar. La discusión fue intensa, con opiniones dispares e historias de quienes sentían que habían sido olvidados. A través de ese diálogo abierto, surgieron ideas innovadoras que estimularon la creatividad de todos y llevaron a la creación de un espacio de acción comunitaria. Cuando se establecieron prioridades y pusieron en marcha nuevos proyectos, la comunidad se sintió revitalizada y unida, una conversación en la que cada palabra brindaba fuerza. Esta experiencia enriqueció aún más el espacio, y las voces de las personas anónimas parecían tejer un camino hacia un futuro más inclusivo. La diversidad de historias compartidas creaba un entorno en el que cada individuo se sentía visto y escuchado, lo que les permitió crecer colectivamente. Las semanas siguieron transcurriendo, floreciendo en un mosaico vibrante de encuentros, crecimiento y amor que convirtió a la comunidad en un refugio más que en un simple barrio. A medida que la estación empezaba a cambiar hacia el otoño y las hojas vestían de dorado los caminos, el vínculo entre Doña Remedios y María se encontraba firmemente establecido. Las pérdidas de su pasado comenzaban a desdibujarse poco a poco, y una nueva vida dibujaba su curso. María se atrevía a buscar nuevas oportunidades en el arte, mientras exploraba nuevos lugares y personas que, como ella, deseaban narrar sus propios relatos. Las charlas sobre proyectos futuros se tornaban más frecuentes, mientras su madre se volvía una fuente constante de inspiración y sabiduría. Doña Remedios sonreía viendo a su hija florecer, y días repletos de amor y calidez la hacían sobrellevar los recuerdos difíciles. Así, una noche, María le propuso a Doña Remedios realizar una exposición de arte en el centro, donde cada pieza contaría una historia de resiliencia y redención. Atendiendo la propuesta, María y Doña Remedios comenzaron a planear la exhibición. Sería un homenaje a todas las historias de vida que giraban en torno a su comunidad, un puente construido con amor y colores. En aquellos momentos, mientras trabajaban juntas en las obras, Doña Remedios se sintió viva, como si el tiempo fuese un líquido que deslizaba sus recuerdos hacia el presente, inundándolo de alegría. Era un proceso catártico, donde cada trazo en el lienzo liberaba emociones que un día quedaron atrapadas.
Cuando llegó la fecha de la inauguración, la comunidad entera se reunió para ver el trabajo que María había estado creando junto a su madre. Las paredes del centro estaban adornadas con pinturas que narraban historias inmortales. Cada una representaba una parte de la vida de Doña Remedios, su lucha y amor por su hija y el camino que habían recorrido juntas. La noche de la inauguración fue mágica. Los murmullos de admiración resonaban por toda la sala, y las pinturas cobraban vida por medio de las historias que las acompañaban. Todos experimentaron cómo, a través del arte, podían conectarse con un relato más grande que ellos mismos. La comunidad se encontraba allí, toda la variedad de experiencias humanas, unidas en un solo espacio. La gente comenzó a compartir cómo cada pieza evocaba recuerdos, mostrando que, a pesar de los desafíos, compartían vidas repletas de amor y resiliencia. Durante la inauguración, Diego, que estaba encargado de presentar el evento, sintió como sus propias inseguridades se disipaban mientras se vería rodeado de familias y amigos que habían creado juntas este lazo. Era un recordatorio potente de que estaban construyendo algo más allá de un espacio. Estaban forjando una red que no solo se vería repetida en sus historias, sino que también reverberaría en las futuras generaciones. Más tarde, cuando la noche avanzó y las luces comenzaron a atenuarse, la energía vibrante del evento llenaba el aire. Doña Remedios tomó el micrófono para compartir unas palabras que resonaron con la esencia de su experiencia. El arte nos recuerda quiénes somos, y el amor que nos une es el hilo que teje nuestras historias, decía mientras las lágrimas surcaban el rostro de muchos. En ese instante, la sala estalló en 1900 aplausos, un eco de unidad que cubría cada rincón. María, con una sonrisa radiante, se sintió afortunada de compartir esa experiencia con su madre y su comunidad. Las horas pasaron entre más risas y abrazos, pena y alegría. Entre tales emociones, Diego supo en su corazón que había logrado su propósito. La exhibición de arte fue un éxito rotundo, y las piezas permanecieron en exhibición durante un mes, convirtiéndose en un espacio de conversación y reflexión para todos los que venían. A medida que la vida continuaba, Diego y el resto de la comunidad comenzaron a reconocer que la historia de Doña Remedios y María no era un evento que acababa, sino una corriente incesante de amor y esperanza que seguiría fluyendo en su barrio. Así, comenzaron a organizar diferentes actividades que fomentaran el diálogo y el desarrollo individual y colectivo, lo que permitió a todos hallar su voz y ser parte del nuevo relato. Poco a poco, se convirtió en una tradición en el barrio que cada temporada hubiera un evento donde las historias fueran contadas y celebradas. Sin embargo, mientras la comunidad se llenaba de vida y esperanza, Doña Remedios sentía que los ecos del pasado seguían en sus pensamientos. Era momento de encontrar la manera de reconciliar esas sombras. Entonces, lo que antes se había convertido en dolor, ahora fue visto como un reto. La comunidad decidió reunirse y ofrecer su mano a Doña Remedios, para que pudiera compartir su historia completa de vida. Fue una tarde que resonó con sinceridad, conexión y amor al abrir las puertas a recuerdos compartidos. Ensemble, las voces de todos se alzaron, creando un canto de unidad que reverberó en sus corazones y resonó a lo largo del barrio. A medida que las estaciones cambiaban, la vida del barrio seguía siendo un caudal interminable de historias entrelazadas. Durante un hermoso día de otoño, Doña Remedios comenzó su relato. Relató no solo lo que ocurrió en la última noche en el orfanato, profundizando no solo en el fuego, sino en cómo había creado un vínculo inquebrantable con su hija y la luz que había traído a su vida. Los asistentes, con el corazón abierto,
Escucharon con cada nuevo giro y matiz de su historia personal, sintiendo cómo cada palabra refrescaba los ecos de su propia experiencia. Era la conexión más nítida entre la tristeza y lo maravilloso de la vida. Cuando terminó su relato, hubo un silencio profundo, como si el viento sostuviera su aliento, capaz de capturar la esencia de agraz y dulce. De repente, el silencio fue roto por una oleada de aplausos que llenó la sala. Cada corazón en verdad se unía, tocando el espíritu de cada persona en el centro. La experiencia de compartir la historia de su vida se convirtió no solo en un homenaje a su hija, sino en un acto poderoso de liberación, en donde el amor compartido como un fuego mantenía vivas las memorias que por tanto tiempo había cargado sola. En ese instante, ella supo que al abrirse al mundo podía permitir que el amor y el dolor coexistieran, un recordatorio de que cada experiencia contada se volvía un legado. Fue una noche mágica que marcó un gran paso en el camino hacia la sanación de cada uno. La vida de Doña Remedios, una mezcla de risas y lágrimas, se amplificó y unió a todos en un abrazo interminable. Aquella experiencia rompió las barreras, transformando su hogar en un refugio en donde aceptaban, comprendían y apoyaban a cada uno, por lo que la vida daba un giro extraordinario. Mientras los días parecían alargarse y las estaciones seguir cambiando, cada uno se acercó a contemplar la energía de la comunidad que todos habían edificado juntos. Un espacio donde el amor seguía creciendo y la esperanza nunca se extinguía. Para Diego, esta comunidad le enseñó que uno no necesita ser perfecto para inspirar a otros. En el recorrido de liberar sus propias inseguridades y compartir su voz, se dio cuenta de que el amor puede llegar a descubrir nuevos horizontes. Con este reconocimiento, comenzó a explorar su pasión por la música, tomando clases locales que ahora serían accesibles para todos los jóvenes del barrio. La música ahora se convirtió en un segundo refugio. Lo abrazaba junto a sus amigos mientras desarrollaban sus talentos y se preparaban para compartir. Todo esto resonó con el eco de las mismas historias que se relataban en el centro, un ciclo de amor continuo que se extendía como abrazos que tocaban el alma. A medida que cada día transcurría, el lugar al que llamaban hogar se transformaba en un faro de esperanza y resiliencia. Se dieron cuenta de que siempre habría un camino disponible para aquellas experiencias que parecían ir y venir, como el ciclo de las estaciones. El abrazo de Doña Remedios y María se convirtió en un símbolo de fortaleza, y cada encuentro se hacía más profundo, cargado de amor y compañía. Y aunque la vida puede ser complicada, cada ser en la comunidad era un recordatorio de que siempre había un motivo para seguir adelante. En cada palabra que pronunciaban, en cada proyecto que realizaban, vivían el legado de amor y apoyo que Doña Remedios había sembrado en sus corazones. Las festividades y las celebraciones florecieron, y la unión de todos, desde ancianos hasta los más pequeños, representaba el verdadero significado de comunidad. Con risas y abrazos se gestó un ciclo de vida donde cada voz era honrada, cada historia se volvía un legado, y el amor se convertía en el hilo conductor del tejido humano. Doña Remedios encontró en este camino no solo a su hija, sino una familia que crecería unida, recordando que el destino a menudo puede ser esclarecedor y cálido, un refugio donde los corazones danzan al ritmo del amor y la conexión humana. Doña Remedios se sentía más viva que nunca. Cada día, al salir de su hogar, una alegría renovada la acompañaba. El centro comunitario se había convertido no solo en un lugar de encuentro, sino en un espacio de sanación y autodescubrimiento. La relación con María continuaba fortaleciéndose. Ambas compartían no solo las historias del pasado, sino también el entusiasmo por su presente.
Aquella mañana, mientras preparaban una nueva actividad de arte en el centro, doña Remedios se detuvo a observar a los niños que jugaban en la plaza. Sus risas llenaban el aire y la hacían sonreír. «María, ¿alguna vez imaginaste que nuestra vida podría ser así?», preguntó, con la mirada perdida en la alegría de aquellos pequeños. María, quien estaba organizando los materiales para el taller, levantó la vista. «Nunca, mamá, pero esto es solo el comienzo. Hay tanto que podemos hacer juntos». Ambas decidieron que el nuevo proyecto en el cual trabajarían sería un mural comunitario, donde cada uno podría expresar su historia mediante el arte. Invitaron a todos en el barrio a participar en la creación. Mientras doña Remedios se encargaba de la logística, María se entusiasmaba al pensar en las historias que los niños y adultos podrían plasmar en la pared. Al final de la semana, en 1900, una reunión del centro, lanzaron la idea del mural al grupo. La reacción fue inmediata. Todos estaban ansiosos por participar. La plaza se llenó de vida en el momento que anunciaron la fecha para el primer día de pintura. En los días que siguieron, el barrio se transformó. Pinceles y brochas aparecieron en manos de todos. Los más pequeños corrían emocionados, y los adultos compartían recuerdos mientras mezclaban colores entre risas y anécdotas de sus vidas. Diego, como siempre, se convirtió en el líder de la iniciativa, organizando juegos para mantener la energía alta y que todos pudieran concentrarse en el mural. La obra comenzó a tomar forma. Cada trazo de pintura no solo coloría la pared, sino que también llenaba los corazones de cada participante con una sensación de pertenencia. Las historias se iban entrelazando, creando un relato visual de la comunidad. Un día, durante una pausa en las actividades del mural, Clara, la mujer que había acercado a María a su madre, apareció en el centro. Con su presencia el ambiente se llenó de una energía especial. «He escuchado sobre el mural y querría contribuir», dijo Clara. Durante el transcurso del proyecto, había mantenido contacto con María y doña Remedios, y ahora estaba dispuesta a compartir su propia historia. Se unió a las sesiones de pintura y mientras lo hacía, cautivaba a todos con relatos de su vida y las luchas que había enfrentado. Su vulnerabilidad se convirtió en un impulso para que otros se abrieran, y el mural empezaba a crecer no solo en colores, sino en memorias compartidas. La idea de que cada persona que colaboraba en la obra podía contar su historia y que éstas se entrelazaban empezaba a resonar. A medida que el mural se acercaba a su culminación, la energía en el aire era palpable. El último día de pintura se organizó una pequeña ceremonia para celebrar todos los logros. Doña Remedios tomó la palabra, llena de emoción. «Este mural no solo refleja nuestra historia, sino que también simboliza la fortaleza de cada persona que está aquí. Lo que hemos hecho es un recordatorio de que juntos podemos reconstruir no solo muros, sino también corazones», dijo, mientras la mirada de todos se centraba en ella. María, al lado, no pudo contener las lágrimas al ver la transformación en su madre. «Este mural nos mostrará que no estamos solos en esta lucha. Cada color, cada trazo, cuenta nuestra historia». La inauguración del mural atrajo a más miembros de la comunidad de lo que nadie había imaginado. Estaban ansiosos por ver el resultado final y conocer las historias que había detrás de cada tono. La plaza se llenó de música, risas y aplausos mientras se presentaba oficialmente la obra. Diego tomó el micrófono, su voz resonando con orgullo. «Lo que hemos creado aquí es un testamento de lo que somos, unidas en nuestras diferencias y fuertes en nuestras historias. No solo hemos pintado una pared, hemos desarrollado lazos, amistad y amor que nos hacen ser quienes somos». Una vez se destapó el mural,
Los ojos se abrieron de par en par. No era solo un espectáculo visual, era un viaje a través de las vivencias de todos. Las risas y lágrimas de la comunidad resonaban juntas, como si se hubieran unificado en un canto. La experiencia del trabajo en equipo había enriquecido a todos. Cada persona se sintió vista, escuchada y, sobre todo, aceptada. Mientras pasaban los días, la creatividad y la colaboración continuaron extendiéndose más allá de aquel mural. Doña Remedios decidió que era momento de ofrecer talleres regulares de arte donde todos pudieran expresar sus emociones a través de diferentes técnicas. María se convirtió en la principal facilitadora de aquellas sesiones, y con cada taller las personas llegaban en busca de no solo refinamiento artístico, sino también de una forma de conectar con sus propios sentimientos. El espacio se había hecho maternal, un lugar donde la gente podía liberarse de las cargas que llevaban. Mientras todo florecía alrededor, Diego seguía sintiendo esa misma inquietud en su corazón. Había un deseo profundo de contribuir más, de aportar algo significativo que pudiera perdurar en el tiempo. A menudo se sentaba en la plaza observando la vida fluir, y así fue como una idea se hizo más intensa en su mente. Un día, después de una de las sesiones de arte, decidió convocar a una reunión. «Quiero hacer algo que hable sobre nuestras historias. Un libro que recopile todas estas memorias y experiencias en un solo lugar», les comentó. A quienes se interesaron. La idea emocionó a todos y acordaron que la primera tarea sería realizar entrevistas a cada miembro de la comunidad que quisiera participar. Así, se formó el grupo de recopiladores de historias, donde Diego se encargó de guiar el proceso y ayudar a todos a encontrar la manera de escribir sus relatos. Cada semana se reunían en el centro, donde compartían sus escritos y anécdotas. Esa experiencia generó un fuerte lazo entre quienes participaban. Doña Remedios se sintió particularmente emocionada con este nuevo proyecto. Era como si cada historia que escuchaba en el grupo resonara en su interior, haciéndola recordar la riqueza de vidas enteras que la rodeaban. Cada relato era un regalo, y para Remedios, preservar cada recuerdo escrito sería una manera de dejar un legado que hablaría del espíritu invencible de su comunidad. Los meses pasaron, y el tiempo transformó aquel pequeño proyecto en un libro que pronto trascendería las fronteras del barrio. El proceso fue conmovedor, lleno de lágrimas y risas, donde cada página contenía la esencia de cada historia compartida. Cuando la cobertura se diseñó, todos comprendieron que no solo se trataba de un libro, era un compendio de amor, superación y conexión. Mientras tanto, el centro vibrante continuaba prosperando, con nuevas clases y una cohesión que parecía fortalecerse con cada experiencia compartida. La presentación del libro estaba programada para coincidir con el primer aniversario de la inauguración del centro. Cada miembro de la comunidad sopesaba el significado de aquel encuentro, un momento especial que significaría celebrar el viaje que habían transitado juntos. Con la plaza adornada de luces y sonidos alegres, la atmósfera estaba impregnada de emoción. Diego, junto con María, tendría la delicada misión de presentar la obra. En ese evento, todos habían aportado su creatividad, y lo último que quedaba era definir cómo se imprimirían los libros para realmente honrar cada historia. El día del lanzamiento, la plaza se llenó por completo. Doña Remedios, desde su rincón, observaba con un cálido brillo en los ojos. Mientras Diego y María ofrecían sus palabras, el corazón de Doña Remedios latía con una esperanza renovada. Después que los discursos culminaron, el momento más esperado por todos llegó. Cada historia cobró vida al ser leída en voz alta. Uno a uno, los relatos se entrelazaban, abriendo en el aire un profundo sentido de conexión. Al concluir la presentación, Diego exclamó:
Este libro es solo el comienzo. Es un símbolo de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser en nuestras vidas. Lo escrito aquí representa a cada uno de nosotros. Los aplausos estallaron y cada uno entendió que aquel momento no simbolizaba solo el pasado, sino que sería una semilla que continuaría floreciendo en el corazón de la comunidad. Mientras todos se unían para compartir momentos de hermandad, Doña Remedios sintió que el amor que había encontrado en su vida la había guiado hasta allí, rodeada de personas que verdaderamente le importaban. El camino había sido largo, pero el destino era un hermoso hogar donde cada historia podía continuar tejiéndose a través de los recuerdos. La tarde se convirtió en noche, marcando un hito importante en el camino hacia adelante. El sentimiento de unidad y esperanza vibraba en el aire, y las nuevas historias empezaban a gestarse en el horizonte. Mientras las luces parpadeaban, un nuevo capítulo se estaba gestando, lleno de colores, sonidos y risas que reflejaban no solo la memoria colectiva, sino también la fortaleza que podían alcanzar cuando se unían. Los ecos de un pasado vivaz resuenan en sus corazones mientras abrazaban lo que el futuro les tenía reservado, conscientes de que enfrentarán juntos lo que venga, siempre con amor y apoyo, tal y como lo habían aprendido a lo largo de su travesía compartida. La comunidad continuaba creciendo y fortaleciendo sus lazos de unión. Con el éxito del libro, muchos comenzaron a acercarse al centro no solo para participar en actividades, sino también para compartir sus propias historias. Doña Remedios, María y Diego se sintieron motivados a organizar un ciclo de charlas donde cada asistente pudiera compartir sus vivencias, creando un espacio de escucha y conexión. Estas sesiones se convirtieron en un lugar sagrado, donde el amor, la tristeza y la alegría se entrelazaban. Cada encuentro dejaba marcas imborrables en los corazones de quienes asistían. Un día, Clara, que había sido un pilar en la comunidad, decidió que era hora de dar un paso al frente y compartir un relato profundamente personal. Contó cómo había llegado a ser madre soltera y cómo había enfrentado la lucha en solitario para criar a su hijo. Sus palabras tocaban las fibras más sensibles del grupo y al final de su relato invitó a las demás madres presentes a compartir aquellas partes más duras y vulnerables de sus vidas. La respuesta fue abrumadora. Muchas mujeres comenzaron a abrirse, a compartir miedos y esperanzas, creando una atmósfera de empatía y tranquilidad. Las lágrimas fluían y las risas resonaban, mostrando que, a pesar de las adversidades, había un espíritu indomable en cada una de ellas. Doña Remedios, al escuchar, sintió que la historia de Clara resonaba con la suya y al compartir su dolor y sanación, fortalecía el vínculo en la comunidad. María, viendo cómo las historias se entrelazaban, se sintió inspirada para proponer una exhibición sobre la maternidad, donde se mostrarían obras de arte que representaran las experiencias de ser madre. La iniciativa fue recibida con entusiasmo y poco a poco, mujeres de diversas generaciones comenzaron a compartir sus creaciones. La sala del centro se transformó en un espacio vibrante, lleno de colores, donde cada obra de arte narraba un cuento de amor, sacrificio y resiliencia. A medida que se acercaba la fecha de la inauguración de la exhibición, se organizó una jornada para que cada artista pudiera contar la historia detrás de su creación. El evento prometía ser una conmovedora celebración de la maternidad en todas sus facetas. Mientras tanto, Diego seguía trabajando en su música. Se había unido a un grupo de jóvenes del barrio que compartían su pasión y juntos comenzaron a componer canciones que hablaban de experiencias vividas en la comunidad, del amor que habían encontrado y de las luchas que aún enfrentaban.
Un día, mientras ensayaban en el centro, tuvieron la idea de realizar un concierto en la plaza para celebrar el espíritu comunitario. La noticia del evento se expandió rápidamente, creando una gran expectativa en el barrio. La música sería el corazón de la celebración, uniendo a todos en un mismo sentimiento. El día del concierto llegó, y la plaza se adornó de luces brillantes y coloridos carteles que invitaban a todos a disfrutar de la música. Doña Remedios, María y el grupo de jóvenes estaban presentes, llenos de entusiasmo. La actuación comenzó con un himno que hablaba de esperanza, de luchar por un futuro mejor, mientras el viento acariciaba los rostros de los asistentes. Cada nota resonaba en el aire y la energía era contagiosa. Todos se unieron para bailar, creando una gran marea humana donde la alegría y el amor se manifestaban. Fue una noche mágica, donde cada historia contada en el mural y en el libro se unió a través de las melodías que se escuchaban. A medida que la música continuaba, algunos miembros de la comunidad sintieron la necesidad de compartir sus propios relatos sobre cómo habían encontrado apoyo en los momentos más oscuros. Una abuela, por ejemplo, subió al escenario y habló sobre la fuerza que había encontrado en su familia al enfrentar la enfermedad. Su honestidad provocó una oleada de emociones entre el público, generando un diálogo espontáneo donde las historias de lucha y superación se entrelazaban con la música. Las lágrimas y risas se mezclaban y la conexión entre todos se hacía más intensa. Con el éxito del concierto, Diego y sus amigos decidieron continuar organizando eventos regulares en la plaza, creando una nueva tradición para el barrio. Estos serían noches de música y relatos, donde cada individuo podría compartir su historia en un espacio seguro, acompañado de acordes y risas. La plaza se convertía así en un refugio donde las diferencias se desvanecían y las almas se nutrían unas a otras. Doña Remedios y María se sintieron agradecidas por esta transformación. Había cultivado un hogar en la comunidad que una vez habían perdido. Sin embargo, la vida estaba llena de sorpresas. Un día, una carta inesperada llegó a manos de Doña Remedios. Era de una antigua amiga que había estado en el orfanato con ella y que había decidido regresar a la ciudad después de tantos años. La mujer narraba cómo había pasado su vida y cómo había estado buscando a su viejo grupo de amigos. Doña Remedios sintió una mezcla de emociones. Recordaba a su amiga con cariño, pero la idea de revivir esos viejos recuerdos le generaba incertidumbre. María, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, le dio un consejo a su madre. A veces, las historias del pasado pueden traernos más lecciones y amor. ¿Por qué no las recibes? Inspirada por las palabras de María, Doña Remedios decidió invitar a su amiga al próximo evento, donde compartirían sus historias. La reunión fue como un viaje en el tiempo. Cuando su amiga llegó, fue un abrazo cargado de recuerdos y lágrimas. Compartieron risas y relatos de cómo sus vidas habían tomado diferentes rumbos, cada una tocada por el giro del destino. La tarde se convirtió en un hermoso homenaje a la amistad y a las vidas que habían sido tejidas a lo largo de los años. Con la llegada de más voces al centro, la comunidad abrazó la idea de llevar a cabo un festival que celebrara la diversidad de experiencias en el barrio. Doña Remedios, María y Diego se pusieron manos a la obra para organizar este importante evento. Trabajaron incansablemente en los preparativos, creando espacios para el diálogo, nuevas actividades culturales y artísticas. Querían que cada rincón del festival celebrara las historias y el amor compartido. Cuando llegó el día del festival, la plaza se llenó de colores y sonidos y la energía era palpable. Los niños corrían libres entre juegos, los adultos compartían en los talleres y todos estaban invitados a narrar sus historias en un escenario abierto.
Doña Remedios, con lágrimas de alegría en los ojos, observaba cómo la comunidad se unía, creando un espacio donde cada voz era escuchada y valorada. María, a su lado, sintió que cada paso que habían dado juntas las había llevado a un futuro brillante. A medida que la tarde se convertía en noche, la música comenzó a resonar nuevamente. Diego y su grupo subieron al escenario para deleitar a todos con sus nuevas composiciones, canciones que hablaban de unidad, esperanza y amor. Mientras las luces danzaban sobre la plaza, sus palabras se mezclaban con las historias compartidas, creando un cuadro vibrante de comunidad. La celebración era un recordatorio de que, aunque cada vida lleva diferencias y experiencias únicas, el amor puede tejerlas juntas en un hermoso tapiz. En la culminación del festival, Doña Remedios se armó de valor y decidió cerrar la jornada con unas palabras. Se encontraba profundamente conmovida por lo que habían logrado juntos como comunidad. Hoy recordamos que las historias compartidas nos hacen fuertes. Juntos superamos las sombras y abrazamos la luz. Nunca olvidemos el poder de nuestra unión. El eco de su voz resonó, llenando de amor y cercanía cada rincón de la plaza. Al terminar, la comunidad estalló en aplausos y se sintieron más unidos que nunca. Con el cierre del festival, se sintieron los cimientos de nuevas historias en el aire. Doña Remedios, María y Diego entendieron que la comunidad que habían construido era solo el principio de algo maravilloso. Cada evento y cada historia compartida iba a dar forma no solo a su presente, sino también a su futuro. Con la esperanza floreciendo entre cada corazón, supieron que el amor trasciende y a través de su comunidad podían desafiar cualquier adversidad, siempre adquiriendo la fuerza que reside en la unión y los lazos familiares creados. Así, la vida continuó en el barrio, donde cada historia seguía resonando y cada rincón guardaba ecos de amor. Con el tiempo, se dieron cuenta de que las historias se entrelazaban como si fueran setas brotando, cada una con su propia belleza y fuerza, empujando a todos hacia una nueva fase, donde las memorias del pasado se convertían en nuevas experiencias compartidas por generaciones en un ciclo interminable de amor y esperanza. Doña Remedios, María y Diego, rodeados siempre de sus amigos y la cálida comunidad, encontraron la paz y la alegría en el viaje interminable que compartiría su amor y entrega por la vida, como un eco eterno que seguiría resonando en los corazones de todos. Así fue como Doña Remedios, María y Diego, con valentía y amor, tejieron una historia que iría mucho más allá de sus propias vidas, zambulléndose en cada rincón del mundo que habían creado. Su legado sería recordado, no solo en libros o murales, sino en cada corazón de quienes habían sido tocados por el amor genuino que compartían y la fuerza inquebrantable de la comunidad que había crecido a su alrededor. Una historia que continuaría vibrando en la vida de cada nuevo miembro, como un regalo hermoso que se pasaría de generación en generación, recordando a todos que el amor, en sus múltiples formas, es el hilo dorado que une a la humanidad.